Paz de Cristo, Iglesia. Reciban un saludo de la hermana Janet de la Iglesia del Nombre de Jesús en Turín, Italia. Hoy quiero compartir con ustedes la lección 7 del libro Enfocarse en la libertad. El título de esta lección es Recibiendo el Espíritu Santo, caminando en una vida nueva y la libertad que trae el Espíritu. Primero, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, una libertad de la esclavitud y del engaño. En 2 de Corintios capítulo 3 versículos 17 y 18 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Punto A. Nuestro enemigo, el diablo, toma a las personas cautivas por medio de la esclavitud del pecado. Él busca devorar y destruir sus vidas para que nunca experimenten la libertad de Dios. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 25 y 26 dice: que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Punto B. Podemos ser liberados. Jesús vino a destruir el trabajo del diablo. En 1 de Juan capítulo 3 versículo 8 dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Segundo, Dios, su Espíritu y su palabra son las fuentes que traen nuestra libertad. En Juan capítulo 8 versículo 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En Juan capítulo 14 versículo 6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Juan 17 capítulo 17 versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tercero, ¿cómo conseguimos esta libertad nosotros mismos? Punto A. Después que nos hayamos arrepentido, adoramos a Dios. ¿Qué es Dios? Él es espíritu. Nuestra libertad viene a través del bautismo de su Espíritu, y su Espíritu vendrá a nosotros a través de nuestra adoración. En Juan capítulo 4, versículo 24 dice: Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Punto B. Su Espíritu nos permitirá nacer en su reino. En Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. En Juan capítulo 3, versículo 5 dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Punto C. Después de nuestra fe mental y creencia en Él, le buscamos en adoración y derramará su Espíritu sobre nosotros. Es su regalo prometido de consuelo para todos los que creen. En Mateo capítulo 3, versículo 11 dice: Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En Marcos capítulo 16, versículo 17 dice: Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. En Lucas capítulo 11, versículo 13 dice: Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? En Juan capítulo 7, versículos 38 y 39 dice: El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. En Juan capítulo 14, versículo 26 dice: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En Hechos capítulo 2, versículo 38 dice: Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 19, versículos del 2 al 6, dice: Les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. En Efesios capítulo 5, versículo 18 dice: Antes bien, sed llenos del Espíritu. Cuarto, nuestro Señor declaró la victoria de su muerte a través de su resurrección. Después de haber muerto al pecado en arrepentimiento, declaramos nuestra victoria a través de su resurrección. Es entonces por el poder de su Espíritu que podemos levantarnos para caminar en una vida nueva. En Romanos capítulo 6, versículos 4 y 5 dice: Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. En Lucas capítulo 24, versículo 49, dice: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. En Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5 dice: Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis,
cuales fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Quinto, el Espíritu de Dios no nos da una nueva mente, sino un espíritu nuevo. Es por eso que necesitamos más que solo la palabra de Dios que renueva y cambia nuestra mente. Necesitamos el Espíritu de Dios para cambiar nuestro corazón, cambiar nuestro hombre interior y nuestro corazón endurecido, rebelde y resistente. El Espíritu de Dios nos permite experimentar la naturaleza divina de Dios para llegar a ser como Dios. Nuestro corazón se vuelve tierno para recibir y amar. En Ezequiel capítulo 11, versículos 19 y 20 dice: «Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios». En 2 Corintios capítulo 3 versículo 6 dice: «El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica». Sexto, el Espíritu de Dios nos da poder para vencer los deseos de nuestra carne. Siempre habrá una guerra entre nuestro hombre espiritual y nuestra carne. En Gálatas capítulo 5 versículos del 16 al 25 dice: «Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu». En Romanos capítulo 8, versículo 13 dice: «Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis». En Mateo capítulo 26, versículo 41 dice: «Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». Séptimo, el Espíritu de Dios trae poder para vencer a nuestro enemigo. En Isaías capítulo 59, versículo 19 dice: «Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él». Octavo, el Espíritu de Dios nos ayuda a orar con intercesión. En Romanos capítulo 8, versículo 26 dice: «Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos,
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En Efesios capítulo 6, versículo 18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. 9. El Espíritu de Dios ayuda a edificar nuestra fe. En Judas 1, versículo 20 dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. 10. El Espíritu de Dios nos da poder para ser un testigo. En Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 11. El Espíritu de Dios nos enseña cosas espirituales. En Juan capítulo 14, versículo 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. 12. El Espíritu de Dios lleva fruto justo y piadoso al carácter. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 24 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En Efesios capítulo 4, versículo 24 dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 11 dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Iglesia, espero que esta lección edifique tu vida en este día, como ha edificado la mía. Dios te bendiga.